Buenos días. La escalada del conflicto en el Oriente Medio capta la atención del mundo y genera preocupación. Estamos hablando del conflicto bélico entre Irán e Israel, que ahora suma a un nuevo actor, los Estados Unidos, un actor de peso. Esto aumenta la tensión que ya era creciente y la lleva a un peligroso nivel. Para analizar este tema tenemos en estudio al embajador de carrera Gerson Rebanales, también internacionalista y presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación en estos momentos en que hay un tema que nos incumbe globalmente a toda la comunidad internacional. El fin de semana se sumó un nuevo actor al conflicto. Como decía en la introducción, Estados Unidos atacó 3 centrales nucleares en Irán. Esta acción tan drástica, ¿qué busca Estados Unidos con ella? ¿Cómo puede contribuir a elevar el conflicto? Bueno, en primer lugar, busca cerrar este capítulo en cuanto a la amenaza que puede ser Irán, pero no Irán como país, sino Irán como un elemento, un gobierno teocrático fundamentalista que es muy difícil consensuar. El organismo de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Energía, tiene unas negociaciones aproximadamente de más de 20 años y el gobierno de Irán lo que ha sido patear la pelota hacia adelante, dando tiempo a prolongar y terminar de construir sus bombas nucleares, y eso es lo que Estados Unidos puede hacer. Y por el otro, bueno, demostrar de que ellos siguen siendo lo único, vamos a llamarlo en los términos normales de imperio, pero el único ejército que puede mantener 4 flotas, 4 comandos. Tiene el comando sur, tiene el comando en el Atlántico Norte, en el Mediterráneo. Ni Rusia ni China tienen esas capacidades militares ni financieras para llegar a eso. Entonces eso es únicamente una supremacía de los Estados Unidos con ese ejercicio de esa B2 y las bombas de alto tonelaje, creo que 14.000 kilos lleva cada bomba, y los B2 llevan 2 bombas de estas. Y con esto yo creo que lo que hace. Ahora, tiene repercusiones. En teoría política, en la teoría del caos, se habla del aleteo de la mariposa, que significa que si una mariposa en el extremo oriente o bien en Hong Kong hace un aleteo, ese aleteo se produce a lo largo de todo el globo. Entonces, esos son los efectos, múltiples efectos que tiene. El ataque a estas 3 bases nucleares es delicado. Pudo haber incurrido en el riesgo de una explosión nuclear. ¿Existe, este peligro, existe el peligro de que este conflicto siga escalando y alcance una dimensión mayor? Yo no creo en por la propia hecho que está, porque ya anteriormente Israel había volado la central nuclear de Irak. Había volado también la central en el 2007 de Siria, que vaya a producirse una explosión nuclear, así como pudo haber sido en Hiroshima y en Nagasaki, pero sí la contaminación. La contaminación nuclear es un peligro que verdaderamente nos amenaza a la humanidad totalmente. Ahí es donde se pudiera concebir ese hecho. El Parlamento iraní aprobó por mayoría cerrar el estrecho de Hormuz, que es por donde circula 20%, 25% aproximadamente de todo el petróleo en el mundo. ¿Qué consecuencias económicas puede tener esto para la región y para el mundo entero? Mira, global, porque de ahí por ese estrecho sale aproximadamente entre unos poco más de 20 millones de barriles diarios de petróleo. Eso significa que es aproximadamente también el 20-25% del consumo mundial, que está entre 100, del 2002-2003 en adelante, ha ido incrementándose un poco los 100 millones de barriles de consumo a nivel global. Y Irán es uno de los países de los grandes productores. Pero ese cierre también es un cierre para ellos, porque no podrán sacar sus tanqueros, y afecta a los 7 países del Golfo, porque el estrecho de Hormuz es únicamente 2 países, Irán y Omán, son los que están en esa franja de 30 kilómetros de ancho. Pero hacia arriba está el propio Golfo, el Golfo Arábigo, donde están otros seis países. Está el Irak en pequeño
pequeña medida, está la Unión de Emiratos Árabes, entonces, que están afectados. Entonces, eso no es únicamente que vamos a decir que cierra a Occidente, sino que ellos mismos dejan de percibir ingresos, e Irán, que necesitará grandes recursos financieros para la reconstrucción o seguir con sus planes, no sé si nucleares, necesitará colocar sus productos. Irán tiene unos aliados políticos importantes, Rusia y China, por nombrar alguno, pero Rusia ya dijo que no iba a intervenir en el conflicto, China también se abstiene de no intervenir en el conflicto, Arabia Saudita apoya a los Estados Unidos. ¿Esto va a reconfigurar la geopolítica en esa zona? Totalmente. El poner a Irán en segundo plano dentro de esta geopolítica, lógico que produce una recomposición. Y hay que tener en cuenta que algo es lo que normalmente la prensa señala, los titulares, pero los países árabes no son persas. No son persas. Para un persa llamarlo árabe es una especie de desagravio de agravio que se les está realizando. Y no comulgan mucho lo que pueda ser verdaderamente sus relaciones políticas. Persia ha sido un imperio a lo largo de la historia. Antes de Cristo ya existía. Entonces existe cierta recelo, vamos a llamarlo así, dentro de los propios países árabes frente a Irán. Y más ahora con los ayatolás, con ese régimen teocrático de los ayatolás. Yo creo que esas alianzas se están recomponiendo, redefiniendo, y muchos de estos países, aunque se queden callados, de alguna forma se sienten un poco más, no felices, pero sí un poco más tranquilos en cuanto a lo que es Persia como tal. La incursión de los Estados Unidos ocurre en el medio de un conflicto en el que Israel, digamos, atacaba a Gaza. ¿Cómo impacta esto los esfuerzos por lograr la paz en la Franja de Gaza y por una tregua, por un alto el fuego en esa zona? Mira, ahí es una de las situaciones todavía es mucho más complicada, porque el ataque que hizo Israel sobre la Franja de Gaza ha creado una grave crisis humanitaria, la crisis humanitaria, la migración, y muy pocos países árabes, partiendo de Egipto, no tienen mayor agrado en recibir a estas migraciones, a este pueblo que lamentablemente podemos decir también que ha sido víctima de un genocidio, porque el derecho internacional, en lo cual puede ser la violación del derecho internacional, tanto por Israel como por los Estados Unidos, independientemente de la causa. Pero hay un principio del derecho internacional que es la proporcionalidad. Y a pesar del ataque que hizo el grupo Hamas el 7 de octubre, casi 2 años, la respuesta iraní ha sido sumamente desproporcionada, porque el pueblo civil, el ciudadano, ha sido el que ha sufrido. El destruir o el acabar la potencialidad de Irán, en parte también disminuye a estos grupos terroristas que han sido financiados todos los hutíes, la gente del Hezbolá, el Hamas, las guerrillas sirias, todos estos movimientos no gubernamentales, sino guerrilleros alzados, son los que ponen en peligro esa paz mundial a través de sus actos terroristas. En ese sentido, esto que usted menciona, los guerreros hutíes, la guerrilla del Hezbolá, Hamas, ¿cree que puede haber un incremento en la actividad de estos grupos calificados por algunos países como terroristas en la región a raíz de este ataque a Estados Unidos, de Estados Unidos hacia Irán? Primero, bueno, no van a tener el financiamiento que hasta ahora les proveía Irán. Segundo, sí, claro, tendrán un mayor malestar, pero yo creo que van a estar mucho más controlados con estos ataques de Estados Unidos y de Israel en cuanto al control del terrorismo que ha quedado implantado esta gente. Recordemos que ese terrorismo también comenzó históricamente, y hay que recordarlo con el padre de Israel. Para lograr la independencia de Israel, logró la independencia de Israel, y el señor Arafat también inició un programa terrorista que inclusive llegó hasta las Naciones Unidas, y bueno, fue reconocido, la OLP fue reconocida
es un observador dentro de las Naciones Unidas, e Israel, bueno, logró su meta de tener su tierra prometida por Moisés. Esta situación en el Oriente Medio, ¿cuál es el peor escenario el que nos podría llevar? Esto me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa. Quédese con nosotros con Entrevista Venevisión. Ya venimos. En esta segunda parte de Entrevista Venevisión continuamos conversando con el embajador de carrera Gerson Rebanales, también presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Antes de irnos al corte comercial se nos quedaba una pregunta en el aire. De esta situación en el Oriente Medio, ¿cuál es el peor escenario que pudiera generarse? Bueno, bajo la situación en que se encuentran dos escenarios. El peor es verdaderamente que esto llegue a una escalada que se involucren las grandes potencias, pero esta escalada se da en cuanto a el efecto que tenga sobre los intereses de cada país. Si los intereses americanos, los intereses chinos, rusos, cada uno se ven comprometidos, cada uno va a luchar por la defensa de sus propios intereses. Entonces ahí llegaríamos a una situación altamente complicada y el peor escenario sería una guerra nuclear, que siempre es posible, una guerra nuclear siempre es posible, el hecho. Lo que es que no es probable, porque todos los actores saben que una guerra nuclear llevaría a la destrucción total y no hay ningún elemento que valga la pena para acabar con la humanidad. Israel ha dicho que controla todo el espacio aéreo iraní. Irán, que hasta la semana pasada decía que no estaba dispuesto a negociar, ya dijo que estaba dispuesto a negociar, pero que no iba a llevar su programa nuclear a cero. ¿Cree que sea posible establecer algún mecanismo diplomático para evitar que este conflicto continúe escalando? Depende de la posición que asuman. Irán, como no, en esa teoría de teoría de los juegos, exige lo máximo, y lo máximo es mantener su programa nuclear a largo plazo, bajo algunos tipos de controles, porque eso no significa esas negociaciones que no pueda desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos. Nosotros tenemos en América Latina acuerdos establecidos para Tlatelolco, para excluirla como territorio nuclear con fines bélicos, pero sí para tener con fines pacíficos de investigación, ese campo. Entonces, depende de la negociación. Si la negociación se hace desde un punto de vista de un juego suma cero, no cedo en ningún momento el tema nuclear y no permito la entrada de los inspectores de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional de Energía, se tranca la negociación. Pero si hace un juego de ganar, pueden llegarse a alguna solución, y creo que ahí está planteada la solución, porque todos los actores, China, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, los países árabes, todos están interesados en una solución a este conflicto. Hay algunos países, principalmente de la Unión Europea y Estados Unidos, por supuesto, que le han advertido a sus ciudadanos que abandonen Teherán y que abandonen Israel. ¿A qué cree que se debe esta advertencia? Bueno, es una previsión que es natural. Siempre cuando existe un conflicto de esto, normalmente se le exige a sus ciudadanos por previsión que se salga. Los Estados Unidos, me acuerdo yo, en cierto momento tenía unos posts donde habían situaciones complicadas, difíciles, donde exigían que se retirara, bien por guerra o bien por alguna pandemia, algún tipo de hecho de ese tipo, solicitaban que se retiren. Eso es normal, práctico, la defensa de tus ciudadanos. ¿Cómo cree que van a reaccionar o que están reaccionando los demás países de la región ante este conflicto? ¿Qué región? ¿América Latina? No, me refiero a Oriente Medio, Turquía, por ejemplo. ¿Cómo valora la reacción de Turquía? Bueno, Turquía es difícil de juzgarla porque, como usted bien sabe, Turquía es una bisagra entre Europa y Asia. Turquía tiene años aspirando a entrar a la OTAN, pero también ha mantenido una posición bastante beligerante frente a los Estados Unidos. Entonces es difícil de jugar. Escuché que en las noticias que sí, que el señor Erdogan estaba no apoyando, pero sí cuestionando y no complaciente con las acciones
tomadas contra Irán. Ya para cerrar, embajador, ¿qué lecciones se están aprendiendo de este conflicto, de la escalada del conflicto, que fue muy rápido, por cierto? Bueno, la primera lección que yo puedo señalar sobre esto de que ese eufemismo que existe del multilateralismo es únicamente queda desde el punto de vista académico. El multilateralismo en los últimos conflictos se ve que no es el objetivo fundamental, debido a que ese grupo que está dentro de las Naciones Unidas, donde todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros, los que tienen el veto, entre Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y por el otro lado China, son los que deciden al final, y entonces son bilaterales totalmente. Yo creo que esa es la primera elección que hay que ver. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo, tenemos que despedir el programa. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias, agradecido por la invitación y saludo a todos los televidentes. Gerson Rebanales, él es embajador de carrera y presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.